Muy buenos días y bienvenidos a la tercera y última sesión de nuestra serie de webinars sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno para la modificación de la Ley de Tratamiento de Datos Personales en nuestro país. En esta sesión estaremos participando la abogada asociada Cristina Busquets, quien les habla Paulina Silva, quien nos ha acompañado en los otros dos webinars, y también Constanza Juve, quien nos va a apoyar en la sección de preguntas dada su experticia en Derecho Administrativo. Antes de empezar con la presentación, tal como los dos anteriores webinars, tengo que hacer algunas aclaraciones técnicas y de dinámica. Por favor, siéntanse libres de enviarnos todas sus preguntas, las que vamos a contestar al final, o por lo menos vamos a contestar tantas como podamos. Pueden ir también formulando sus preguntas durante el webinar en el chat habilitado para esto. Los otros asistentes a este webinar no pueden leer esas preguntas, solo ustedes y nosotros. Y si quieren también pueden hacerlas después de terminar esta sesión a los correos que vamos a informar al final de la presentación. Mañana va a quedar disponible este webinar en nuestro blog Hipervínculos, que es www.hipervínculos.cl, en formato de video y audio. Para quienes se integran al webinar en esta sesión, les contamos que en la primera sesión hablamos de conceptos generales necesarios para entender la legislación de protección de datos y también les contamos del estado del proyecto de ley. En la segunda sesión de la semana pasada revisamos la estructura fundamental del proyecto, el esqueleto. Revisamos los principios de la ley, los derechos de los titulares de los datos, las obligaciones de los responsables de datos, cuáles son los requisitos del consentimiento, que es una materia medular en cualquier legislación de protección de datos, y también cuando no es necesario requerir este consentimiento, es decir, las excepciones a la obligación de requerir consentimiento. Y por último conversamos sobre cuáles son los tipos de datos que regula el proyecto. Les tengo que contar también que estas charlas han sido preparadas por nuestro grupo, el Grupo de Tecnologías y Protección de Datos de Keri Compañía, para los clientes de Keri. Por lo tanto, los comentarios que van a escuchar en esta serie de webinar no son ni una clase ni un consejo legal, sino que son un análisis pensado desde la perspectiva de la industria. Les quiero contar también, por último, que al cerrar esta sesión van a ser redirigidos a una encuesta donde podrán, si ustedes quieren, evaluar nuestro webinar, lo que agradeceremos mucho. En la sesión de hoy, por lo tanto, les contamos que, en la sesión de hoy vamos a hablar del que ha generado muy probablemente la mayor cantidad, del tema que generaba la mayor cantidad de pasiones y de interés en esta ley, y es la institucionalidad, es decir, la creación de una nueva agencia de protección de datos personales. Vamos a conversar entonces sobre la Autoridad de Protección de Datos. Les vamos a contar los detalles que esta no es una nueva ley, que este proyecto de ley trae sobre la transferencia internacional de datos. Esta regulación es una regulación novel, es nueva en nuestro país. Nuestra actual legislación no regula la transferencia internacional de datos. Y vamos de hecho a partir haciendo ciertas aclaraciones conceptuales que hace el proyecto de ley entre transferencia y transmisión, es decir, entre cesión de datos y mandatos. Esta diferencia conceptual ilumina, si quiere pensarse así, casi toda la regulación de las obligaciones que puede tener una empresa bajo esta ley, ya sea como como responsable de los datos o como mandatario. En el primer webinar, cuando hablamos de conceptos generales sobre la protección de datos, comentamos entonces que por regla general una persona o empresa puede encontrarse respecto a esta ley en tres posiciones o tres calidades distintas. Podría ser sujeto de los datos, podría ser responsable de los datos o podría ser mandatario. El sujeto titular de los datos, que es la persona natural a quien protege esta ley, y en favor de quien se establecen los derechos, que ya hemos comentado, es el protagonista, es el beneficiario de los derechos que establece una ley o cualquier ley de protección de datos. En la otra esquina, si se quiere decir así, donde están obligados por esta ley, tenemos al responsable de los datos, y va a ser el obligado más usual,
que es quien tiene que respetar los derechos del titular y tiene las obligaciones que comentamos en el webinar pasado, como responder a las solicitudes de titulares, tiene obligaciones de transparencia, obligaciones de implementar medidas de seguridad, etc. El responsable de datos es, según la ley, a quien compete decidir acerca del tratamiento de los datos personales, con independencia de si los datos son tratados directamente por él o a través de un tercero mandatario. El mandatario es precisamente el otro sujeto obligado por la ley. Tenemos entonces al titular, ya estamos teniendo un pequeño impasse técnico con las slides. Aquí estamos. Estamos ahora hablando de las tres personas que pueden intervenir en la ley, que son el responsable de los datos, el titular o el mandatario. Ahora, entre el responsable de los datos y el mandatario generalmente existirá, o necesariamente existirá, una relación. El mandatario es el otro sujeto obligado por la ley, decíamos. Es quien hace el tratamiento de datos en lugar y por encargo del responsable de datos. En otras legislaciones, al mandatario se le llama procesador o encargado también. La regulación de esta figura del mandatario es tremendamente relevante porque la relación de mandato de tratamiento de datos es súper frecuente. La empresa, por ejemplo, que custodia en un data center propio datos de otras empresas, es un mandatario para el tratamiento de los datos de sus clientes. Una empresa de contabilidad, una empresa que presta servicios de payroll, todos ellos son mandatarios del tratamiento de datos y van a responder ante el titular de manera distinta que responderá el responsable de la base de datos, el responsable de los datos, como dice esta ley, frente a los requerimientos que puede tener el titular. El traspaso de datos desde un responsable de datos hacia un mandatario responde entonces a incentivos y estructuras diferentes que el traspaso de datos entre un responsable y otro responsable. En esta pequeña figura que tenemos, por lo tanto, vamos a retroceder una vez. La transferencia, el proyecto de ley lo que hace es tratar como sinónimos la transferencia y la cesión. Es decir, cuando un responsable de datos haga una comunicación, una entrega de datos a otra persona, si es que esta otra persona está actuando en calidad de responsable de datos, es decir, si es que esta otra persona tiene también facultad de decidir respecto del destino de los datos, una comunicación entre responsable y responsable es una cesión de datos y está regulada de una manera particular. Estamos arreglando el problema con las diapositivas, así que concéntrense en mi voz. Ahora, respecto del mandato, cuando la transmisión o la cesión, o en realidad cuando la entrega de datos o la comunicación de datos no constituye propiamente tal una transmisión de responsable a responsable, vamos a estar hablando de un mandato o de una transmisión. Por lo tanto, si hablamos de transferencia, estamos hablando de cesión, y si hablamos de transmisión, estamos hablando de mandato. Yo le he dado harta vuelta a este tema, pero es tremendamente relevante para distinguir en qué calidad puede estar una empresa, por un lado, y para saber, esto es súper importante, para saber cuáles son las reglas aplicables tanto a la figura interna, es decir, tanto a la comunicación de datos dentro del país, como a la transferencia internacional de datos. Como vamos a comentar más adelante, si es que las slides que están volviéndose locas nos permiten, la transferencia internacional de datos, cuando está operando con forma de mandato, no se considera en realidad una transferencia internacional. Es decir, cuando se traspasan los datos a un mandatario que esté sometido a una legislación extranjera, la ley no va a considerar que eso es una transferencia internacional de datos y por lo tanto no se le van a aplicar las reglas de las que voy a hablar más adelante. Les voy a hablar muy brevemente de los requisitos de la cesión. El proyecto requiere que la cesión opere solamente si existe consentimiento previo del titular. Lo que no es una gran novedad en realidad, porque el consentimiento previo es también requerido para cualquier otro tipo de tratamiento. Al obtener la autorización del titular, el responsable tiene que informarle al titular de los datos sobre la finalidad a la cual se generan los datos cedidos y las actividades que realiza el cesionario. Cualquier cesión que se haga debe constar por escrito o a través de un medio electrónico y señalar las partes, las bases de datos cedidos y las finalidades del tratamiento. Tenemos entonces acá que cuando una empresa dentro de Chile, por lo tanto sometido a la legislación chilena, requiere hacer una cesión,
de datos, es decir, requiere entregárselos a otra persona o empresa que va a actuar como responsable, tiene primero que requerir siempre este consentimiento previo del titular, y al requerir este consentimiento tiene que informarle la finalidad a la cual se van a destinar los datos y cuáles son las actividades que realiza el cesionario. Ese requisito no existe hoy en la ley. Las finalidades, además, tienen que ser respetadas por el cesionario, por lo tanto tenemos una serie de requisitos de qué y cuándo tenemos que informar al titular y además cuál es el contenido del contrato entre la empresa responsable de los datos y el mandatario. Ahora, respecto al tratamiento por mandato, a diferencia de la cesión, el proyecto de ley establece requisitos menos exigentes para el mandato. Actualmente, que tampoco son muchos los requisitos que tiene la ley actual, actualmente para hacer tratamiento por mandato, ahí estamos, quedémonos ahí por favor. Actualmente para hacer tratamiento por mandato, la ley lo que requiere es un contrato escrito entre mandante y mandatario. Esto no lo requiere, es decir, no requiere un contrato escrito entre mandante y mandatario para hacer el tratamiento por mandato de la ley dentro de Chile. Sino que simplemente establece que el mandato deberá limitarse a llevar a cabo las instrucciones del mandante en el tratamiento de los datos. Establece, por lo tanto, obligaciones para el mandatario a ceñirse a ciertas instrucciones, pero no se establece una obligación de escrituración, que, como vamos a ver, es bastante recomendable de cualquier manera. Ahora, el tratamiento automatizado de grandes volúmenes de datos lo pusimos en negrita y en bien grande porque es también una materia que ha generado no pocas opiniones. El proyecto regula de forma especial el tratamiento automatizado de grandes volúmenes de datos y establece un derecho especial para los titulares de datos respecto de esta clase de tratamiento. El mensaje, de hecho, se refiere especialmente a esta parte de la regulación, señalándola como una de las principales innovaciones de esta normativa, haciendo referencia al Big Data. En virtud de este derecho que tendrían los titulares, estos titulares pueden solicitar al responsable que utilice procedimientos automatizados de tratamiento y transferencia de grandes volúmenes de datos. Escuchen bien, le puede solicitar el no tomar decisiones que le afecten de manera significativa si es que esta decisión se adopta exclusivamente basada en el tratamiento automatizado de sus datos. Salvo, dice la ley, que sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre el titular y el responsable, exista consentimiento previo explícito del titular o lo disponga la ley. Por lo tanto, como comentábamos en el webinar pasado, las bases legales para poder hacer tratamiento son o el consentimiento del titular o la ley, salvo que estemos en uno de los escenarios de excepción a la obligación de requerir consentimiento. Por lo tanto, lo primero que tiene que plantearse una empresa que hace tratamiento automatizado de datos, que seamos sinceros, ¿cuál es la empresa que no hace tratamiento automatizado de datos? El tratamiento de los datos es un tratamiento por antonomasia automatizado. Por lo tanto, esta primera pregunta o este primer desafío es integrar en la política de privacidad y en la información que se entrega al titular al requerir su consentimiento esta autorización para hacer tratamiento automatizado. La redacción actual de este artículo en el proyecto de ley nos deja con hartas dudas, de todas maneras, respecto a la potencial amplitud de su aplicación. Pareciera que permite una amplitud muy grande. Cuando hablan de afectar de manera significativa, ¿cuál es el tipo de decisión? ¿Qué tipo de decisión es una que me afecta de manera significativa? Si esta afectación es positiva o es favorable, ¿también va a estar restringida? ¿No nos queda tan claro que una aplicación tremendamente amplia, como la que parece sugerir el texto actual, reconozca lo que en el mensaje señalaba como la licitud del acceso y el uso de la información por parte de terceros y particularmente de las empresas? Como señala textualmente, les decía el mensaje al proyecto a propósito de este tema. Ahora cruzamos los dedos para que el cambio de slide funcione. Sí, y se queda ahí. A diferencia de lo que pasa en la ley actual, donde no existe ninguna regla en esta materia, el proyecto del gobierno regula en detalle la transferencia internacional de los datos. Siguiendo la práctica, si bien no está expresado explícitamente en el mensaje, pero siguiendo la práctica de los lineamientos del GDPR, el reglamento de la Directiva de la Unión Europea sobre protección de datos personales. El proyecto regula la transferencia internacional de datos, distinguiendo entre las transferencias a países con niveles adecuados y transferencias a países con niveles no adecuados de protección de datos, permitiendo las primeras o prohibiendo o condicionando estrictamente las segundas.
La agencia va a ser la encargada de determinar si la legislación de un país es considerada o no como adecuada para efectos de cierta transferencia internacional de datos. Se va a entender que un país tiene niveles adecuados de protección cuando su legislación sobre protección de datos tenga estándares similares o superiores, dice la ley, a la ley chilena. Y la ley también establece cuáles son los parámetros que la agencia deberá considerar para estimar que una legislación es o no adecuada. El hecho de que la agencia tenga que efectuar un proceso de calificación de las legislaciones de otros países para determinar si tienen o no estos niveles adecuados de protección, significa que cuando entre en vigencia este proyecto, todos los países van a ser desde luego considerados no adecuados porque aún no van a haber sido sometidos a una declaración de adecuación. Para hacer transferencias internacionales a países con niveles adecuados de protección, no será necesario tener ninguna autorización ni consentimiento especial. Estamos con luz verde, por lo que se le aplicará, por lo tanto, las reglas generales a cualquier tratamiento. Por otro lado, para hacer la transferencia de datos a países que no cuentan con estos niveles adecuados de protección, que recordemos van a ser todos los países cuando tan pronto entre en vigencia esta ley, sino hasta el momento en que se empiecen a declarar la existencia de países adecuados. Entonces, para países no adecuados, la regla general es que la transferencia debe ser aprobada previamente por la agencia, salvo ciertas excepciones. Esa es la regla general, que es un requisito bastante amplio y complejo, particularmente considerando la cantidad de datos que trata una empresa y que para su funcionamiento comercial normal se exportan a otras legislaciones. El proyecto señala que esta autorización solo se va a dar si es que el transmisor y el receptor de los datos otorgan garantías adecuadas en relación con la protección de los derechos de los titulares de los datos, desde luego. El proyecto no define ni aclara cuáles son esas garantías y cómo se tienen que acreditar ante la agencia. Ahora, el proyecto establece también ciertos casos excepcionales donde la transferencia de un país no adecuado se puede hacer sin requerir la autorización a la agencia. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando el titular da una autorización expresa y específica para la cesión, cuando se trata de transferencia de datos bancarios, financieros y bursátiles específicos y se hagan en cumplimiento de la legislación especial que corresponda, cuando la transferencia se haga entre sociedades o entidades del mismo grupo empresarial, cuando la transferencia sea necesaria para cumplir con obligaciones establecidas con convenios o tratados internacionales. Esos son algunos ejemplos. Ahora, en estos casos igual, el responsable debe informar a la agencia de forma previa y electrónica la ocurrencia. Es decir, no hay una obligación de solicitar autorización, pero sí hay una obligación de notificación. Además, la ley dice que en todos los casos que sea posible, las transferencias deben constar en cláusulas contractuales que establezcan los derechos y garantías de los titulares y las obligaciones de los responsables. El proyecto incluye una regla especial respecto a la transmisión internacional de datos personales. Esto es algo que yo les adelantaba antes y la razón por la cual me interesaba mucho hacer hincapié en la diferencia entre una cesión a un responsable y una transmisión de datos a un mandatario. ¿Qué dice el proyecto a este respecto? En caso que los datos se envían o transmitan a un tercero que presta servicios de tratamiento para el responsable y este mandatario se encuentra sujeto a la legislación de otro país, es decir, si yo exporto datos en una figura de mandato, yo como responsable de Chile y mi mandatario sujeto a la legislación de nuestro país desde afuera, esta operación no se va a considerar como transferencia internacional y por lo tanto no está sujeta a los requisitos para la realización de una transferencia de este tipo, ni aun cuando el mandatario está ubicado en un país que no tiene niveles adecuados de protección. Esta regla especial, más que regular un tipo de transferencia especial, establece los requisitos aplicables al tratamiento por mandato que se realiza fuera de Chile, señalando, por lo tanto, que en estos casos de mandato, el mandato deberá constar en un contrato escrito, lo que, como comentábamos, no sucede respecto del mandato interno dentro de Chile, y que la realización de este tipo de transmisiones debe ser comunicada a la agencia en forma previa a su realización y en formato electrónico. En la segunda parte de este webinar, Cristina Busquets nos comentará la parte más relevante de lo que se ha llamado la parte más relevante de este proyecto de ley, que es todo lo que tiene que ver con la Agencia de Protección de Datos y las sanciones que establece la ley. Gracias, Paulina. Bueno, como bien les comentaba Paulina, esta es probablemente una de las innovaciones más importantes que trae el proyecto de ley y se trata de la nueva institucionalidad en materia de protección de datos. Este proyecto crea una autoridad especial
que está encargada de fiscalizar el cumplimiento de las sanciones, el incumplimiento de la ley y las eventuales sanciones, y poner las eventuales sanciones que corresponden. Este organismo ha sido denominado por el proyecto como Agencia de Protección de Datos Personales y va a ser un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que va a estar sometido a la supervigilancia del presidente a través del Ministerio de Hacienda. Esta agencia va a estar a cargo de un director, el que va a ser nombrado por el presidente de la República a través del sistema de alta dirección. Bueno, la agencia tiene un montón de facultades, algunas de las cuales son bastante administrativas, pero quisimos recoger quizás las más importantes y las que van a ser de mayor impacto una vez, o en caso de que este proyecto entre en vigencia y se genere la agencia. En primer lugar, la agencia va a tener la facultad de dictar instrucciones y normas generales. Así como lo hacen el Servicio de Impuesto Interno o la Dirección del Trabajo, la agencia va a poder dictar normas e instrucciones obligatorias. Estas normas e instrucciones obligatorias van a complementar o aclarar lo que se señala en la ley, salvo en aquellos casos en que la materia corresponda a otro organismo por un tema de especialidad de la aplicación. Por ejemplo, no sé, si independiente de que estemos hablando de protección de datos, quizá hay un aspecto laboral predominante y en ese caso se va a estimar de que el que se tiene que pronunciar sería la Dirección del Trabajo. Por otro lado, la agencia tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación de datos personales. Para esto va a tener una serie de atribuciones, entre las cuales también podemos mencionar el requerir de información a quienes realizan el tratamiento de datos personales. En este punto es importante tener presente de que la información se puede requerir de cualquiera que realiza tratamiento, es decir, no solo del responsable, sino también, por ejemplo, podría ser de un mandatario. Además, y esto es muy importante y es lo que ha generado, o uno de los puntos que ha generado mayor interés respecto de la agencia, es que la agencia va a tener la facultad de resolver reclamos presentados en contra de los responsables y además va a tener la facultad de sancionar a los responsables por estas infracciones. Estas sanciones se pueden imponer tanto a personas naturales o jurídicas, pero hay que tener presente que la agencia solo puede sancionar a entidades privadas. Los organismos públicos, si bien están sujetos a la fiscalización de la agencia, son sancionados mediante otro procedimiento. Por último, la agencia va a tener la facultad, o va a ser la encargada más bien, de certificar los modelos de prevención de infracciones. Además, la agencia va a llevar un registro de estos modelos y va a supervisar que se cumplan en el tiempo o se mantengan en cumplimiento en el tiempo de los requisitos para estos modelos de prevención. Nos vamos a referir un poco más adelante en detalle a los modelos de prevención de infracciones. Pero ahora, a propósito de lo que mencionamos, de que la agencia va a tener esta facultad de fiscalizar a los responsables de datos y de imponer sanciones, el proyecto establece un catálogo bien amplio de sanciones, diferenciándose absolutamente de lo que señala la ley actual, y clasifica las infracciones en 3 categorías o clases: las infracciones leves, graves y las gravísimas. Cada una de estas categorías está asociada a un rango de sanciones que se puede imponer y que corresponden a multas. Así, las infracciones leves se sancionan con una multa de entre 1 y 50 unidades tributarias mensuales, esto es aproximadamente entre 46.000 pesos y 2.300.000. Las infracciones graves se sancionan con una multa entre 51 y 500 UTM, que esto es hasta más o menos 23 millones de pesos. Y finalmente, las infracciones gravísimas están sancionadas con multas de entre 501 y 5.000 UTM. O sea, desde los 23 millones que mencionamos recién, hasta más o menos 233 millones de pesos. Para determinar qué multa se va a aplicar dentro de estos rangos, ¿cierto?, que mencionamos, la agencia tiene que tener en consideración varios aspectos. Entre ellos, los más relevantes podrían ser, en primer lugar, saber si el infractor es una persona natural o jurídica. En caso de que sea una persona jurídica, si estamos ante una entidad con o sin fines de lucro. Para el caso de la empresa, la agencia va a considerar si estamos o no frente a una MIPE o una PYME o, por el contrario, ¿cierto?, frente a una empresa de gran tamaño. Además, la agencia va a considerar el daño producido por la infracción
y para esto va a tener en cuenta especialmente el número de personas afectadas. Va a considerar los beneficios que obtuvo el responsable como consecuencia de la infracción, la conducta anterior del infractor, y en este caso también el proyecto establece que en caso de reincidencia la agencia puede aumentar el monto de la multa hasta 3 veces. Para el proyecto va a existir reincidencia cuando el mismo responsable haya sido sancionado en 2 o más ocasiones en un periodo de 24 meses. Bueno, y por último, otro factor a considerar por la agencia para efectos de determinar la sanción va a ser si es que concurre o no una circunstancia atenuante. Ahora, volviendo a las categorías de infracciones, nos parece que es importante señalarle algunos ejemplos de las conductas que están comprendidas en cada una de las categorías para que podamos tener una idea un poco más clara de esta clasificación que hace el proyecto. Así, por ejemplo, el proyecto considera que son infracciones leves no tener un correo o un medio electrónico a través del cual los titulares le puedan hacer llegar solicitudes o comunicaciones al responsable, es decir, el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de las que hablamos en sesiones anteriores, o no responder a las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares, o, si bien se responde, ¿cierto?, hacerlo fuera del plazo que establece la ley. Estas infracciones leves, como señalamos, van a acarrear la imposición de multas que van entre 46.000 y 2.300.000 más o menos. Por otro lado, dentro de las infracciones graves, podemos mencionar el tratamiento de datos sin autorización del titular o con una finalidad diferente de la que fue autorizada, vulnerar el principio de confidencialidad, no adoptar medidas de seguridad adecuadas o no comunicar situaciones en que estas vulneraciones que estas medidas fueron vulneradas, y hacer transferencias internacionales en contravención al señalado de la ley, que es lo que explicaba recién Paulina, ¿cierto? Estas infracciones graves pueden traer aparejadas multas de entre 2.300.000 a 23 millones de pesos aproximadamente, esto considerando el valor de la unidad tributaria mensual al día de hoy, ¿cierto? 3 de mayo de 2017. Finalmente, las infracciones gravísimas básicamente establecen o se refieren a conductas parecidas a las categorías anteriores, pero se añade que estas infracciones se cometen de forma maliciosa y fraudulenta, es decir, más o menos se trata de las mismas conductas, por ejemplo, tratar datos sin autorización o con finalidades distintas de la autorizada, pero en estos casos el titular debe tener, para que se sean consideradas gravísimas, el titular debe tener la intención directa de violar o incumplir las prohibiciones o requisitos que se establecen en la ley, para el tratamiento y ejercicio de los derechos del titular. Las infracciones que establece el proyecto prescriben en un plazo de 4 años, desde la fecha en que ocurrió el hecho que constituye la infracción o desde que la infracción haya cesado en el caso de que sean hechos continuos o sucesivos. Ahora, como les señalamos anteriormente, uno de los factores, ¿cierto?, que va a tener en cuenta la agencia para determinar la sanción es si concurre o no una atenuante. Este proyecto de ley incorpora un sistema de atenuantes que le van a permitir a la agencia rebajar el monto de la sanción que deba imponerse al responsable, ya sea reduciendo la multa, ¿cierto?, dentro del mismo rango, imponiendo multas que correspondan a infracciones de menor gravedad, o incluso se va a poder exonerar de responsabilidad al responsable en el caso que corresponda. Ahora, el proyecto establece ciertas atenuantes específicas, que son las siguientes. En primer lugar, que el responsable haga acciones de reparación o celebre acuerdos reparatorios con los titulares. Luego, que haya tenido una adecuada conducta anterior, es decir, que no haya sido sancionado previamente. Otra atenuante es que haya colaborado con la investigación administrativa de la agencia. Aquí el proyecto no dice específicamente si es que esta cooperación tiene que ser en el caso particular en el que esté involucrado el responsable o puede ser en cualquier otro caso. Y finalmente está la atenuante de la autodenuncia. Esto consiste en que los responsables se pueden autodenunciar ante la agencia en caso de que tomen conocimiento de que han cometido una infracción o de que se ha cometido una infracción dentro de la empresa. Bueno, para que la autodenuncia tiene una serie de requisitos para que pueda funcionar como atenuante de responsabilidad, pero el más importante es que la empresa tiene que tener un modelo de prevención de infracciones que haya sido certificado por la agencia.
Como les mencionamos entonces anteriormente, ¿cierto? La agencia dentro de sus funciones tiene la de certificar los modelos de prevención que adoptan los responsables de datos. Pero, ¿qué son estos modelos de prevención de infracciones? Básicamente, son procesos internos que desarrollan cada una de las empresas o los responsables para evitar actos u omisiones que van a constituir elementos, que pueden constituir infracciones a la ley. Ahora, estos modelos de prevención deben tener ciertos elementos específicos que señala la ley, dentro de los cuales creemos que quizás el más relevante podría ser el establecimiento de un programa interno de cumplimiento que identifique varios factores como son, por ejemplo, el tipo de información de que se trata, las actividades de la empresa que pueden ser riesgosas, los protocolos que se van a seguir en caso de que se detecte un riesgo, procedimientos internos de sanción, por ejemplo, cuando se identifique alguna persona que está teniendo, no sé, alguna actitud que pone en riesgo los datos que tiene la empresa. Y, bueno, como les comentábamos, la agencia va a ser la encargada de certificar estos modelos de prevención. Además, la ley establece una sanción accesoria que es adicional a las multas y se va a generar en el caso de infracciones graves o gravísimas reiteradas y además cuando concurran ciertas circunstancias que lo justifiquen. ¿Por qué estos requisitos quizás tan altos para la imposición de estas sanciones accesorias? Porque la verdad es que son bastante fuertes. Esta sanción así consiste en la prohibición de realizar operaciones de tratamiento por parte del responsable hasta por un periodo de 30 días, es decir, por ese plazo no va a poder realizarse ninguna operación de tratamiento por parte del responsable. Durante este periodo de suspensión, entonces, el responsable va a tomar todas las medidas deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para volver a ajustar su proceder a la ley. En caso de que no se subsanen los problemas, se puede extender este plazo por nuevos periodos de 30 días hasta completar 6 meses, e incluso podría llegar a que el titular sea sancionado con no poder volver a desarrollar actividad de tratamiento de datos personales. La verdad es que esta sanción accesoria es bastante compleja porque el proyecto no distingue si el tratamiento o la prohibición de tratamiento va a ser sobre todos los datos que maneja el responsable o solamente respecto de los cuales se produjo el problema, digamos. Y si entendemos que es respecto de todos los datos que trata el responsable, la empresa básicamente quedaría impedida de funcionar por todo el periodo que dure esta suspensión. Bueno, y finalmente vamos a hablar muy rápido, porque es un tema más o menos árido, sobre el procedimiento administrativo ante la agencia. Esto también es una novedad del proyecto, y el proyecto establece básicamente 2 procedimientos ante la agencia, que va a depender de la infracción frente a la que esté. Por un lado, hay un procedimiento de tutela de derecho en que los titulares van a recurrir frente a la agencia en caso de que el responsable les haya negado una solicitud de ejercicio de derecho o cuando esa solicitud de ejercicio de derecho se haya respondido fuera de plazo. Y por otro lado va a estar el procedimiento general de infracción cuando se refiere a cualquier otra cosa que no sea incumplimiento, ¿cierto?, por parte del responsable de estas solicitudes de ejercicio de derecho. Bueno, finalmente un comentario práctico sobre la entrada en vigencia en caso de que este proyecto sea aprobado. Esta ley entraría en vigencia después de 12 meses desde su publicación en el Diario Oficial, pero los responsables respecto de las bases de datos que existían previo a la entrada en vigencia, los responsables de datos van a tener 48 meses para adecuarse a los requerimientos de la ley. Esto es sin perjuicio de que entrada en vigencia de la ley, es decir, transcurridos esos 12 meses desde la publicación, igual los titulares de datos van a poder ejercer sus derechos respecto de esas bases de datos. Con esto estamos dando por finalizado el tercero de 3 webinars sobre el proyecto de ley que modifica radicalmente la ley de protección de datos. Y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Tenemos una serie de preguntas. No hacemos slide.
Si tienen preguntas que surjan después de esto, ahí tienen todos los correos donde nos pueden escribir y van a encontrar los webinars pasados y en el link del blog del grupo de protección de datos y tecnologías de Kelly. A ver, partimos entonces con una consulta que dice: ¿qué problema tiene el tratamiento de datos fuera de Chile, especialmente el tratamiento de datos crediticios? Sucede, más que un problema, la exportación de datos cuando no estás en un escenario de mandato, es decir, cuando estás cediendo datos a un otro que los va a tratar como un responsable. Si lo estás haciendo dentro de Chile, vas a tener que cumplir con los requisitos generales de la cesión, ¿correcto? Pero si exportas esos datos, dado que la legislación chilena no puede ser aplicable en el extranjero, lo que hacen las legislaciones de protección de datos es establecer una serie de requisitos para, entre comillas, asegurarse de que los datos que hayan sido recopilados en Chile sean protegidos de una manera más o menos parecida en el extranjero. Ese es en el fondo el ethos de la regulación de la transferencia internacional de datos. Ahora, tu pregunta es especialmente respecto a los datos crediticios. En el escenario donde estamos exportando datos, si quieres, a un país que no ha sido declarado como adecuado, que, como decíamos, van a ser todos los países, tan pronto se entre en vigencia esta ley, y mientras no se declare la adecuación de países por parte de la agencia, la regulación o el requisito inicial para hacer el tratamiento de datos, es decir, para hacer la exportación de datos, es un requisito bastante complejo, que es pedirle permiso a la agencia, y la agencia, para otorgarte esta autorización, va a requerir que tanto el exportador de datos como quien los importa fuera de Chile den garantías suficientes de la protección de derechos. No sabemos a qué se van a extender estas garantías suficientes. Existe una excepción, existen varias excepciones, pero una de las excepciones donde tú, aun cuando estés haciendo exportación de datos a países no adecuados, no vas a requerir esta autorización especial, es cuando se trata de transferencia de datos bancarios, financieros y bursátiles específicos. Y esta transferencia, desde luego, sale en cumplimiento de la legislación especial que corresponda. No tengo tan claro, sí, que un dato crediticio necesariamente constituya un dato bancario, financiero y bursátil, pero los datos bancarios, financieros y bursátiles tienen una acepción bastante amplia. En nuestro entender, sin duda, por ejemplo, caben los pagos los pagos que haces cuando compras cosas por Amazon, o el envío de dinero que hace un inmigrante a su familia en su país de origen. Hay varias preguntas respecto a cuándo se estima que se apruebe el proyecto. El proyecto en este momento, el proyecto ingresó el 13 de marzo, ingresó hace un poco menos de 2 meses al Senado, está siendo analizado por la Cámara de Constitución del Senado, y sería súper aventurado decir que se va, en el evento que se apruebe, se va a aprobar este año o el próximo. Eso depende harto también de la urgencia que el gobierno le ponga a la tramitación y de la cantidad de indicaciones que se sometan a discusión. Por lo tanto, en una respuesta muy de abogado, no puedo aventurar ni aunque quisiera, una fecha posible. O sea, supongo que puedo decir con relativa tranquilidad que antes de unos 6 meses no debería estar aprobado, salvo que pasara algo muy extraordinario en esta tramitación. Hay otra pregunta que dice: buenos días, estoy siempre pensando en personas naturales, pero ¿qué sucede en los casos en que mis clientes son personas jurídicas y debo enviar sus datos al grupo? ¿Entran dentro de la excepción? ¿Algún consentimiento especial? Esta pregunta es bien interesante por lo siguiente. A ver, los beneficiados por la ley de protección de datos son personas naturales y no personas jurídicas. En el ejemplo de Kelly Compañía, el nombre de la oficina de Kelly Compañía no es un nombre protegido en su calidad de nombre / dato personal de Kelly. Sí lo sería mi nombre, Paulina Silva, en tanto me pueda identificar a mí. En el evento, el escenario que nace la pregunta relata es qué sucede en los casos en que mis clientes son personas jurídicas y debo enviar sus datos al grupo. Cuando tú envías los datos de personas jurídicas,
o cuando tú haces tratamientos de datos de personas jurídicas que no permiten la identificación de una persona natural, no estamos hablando de datos personales. Estamos hablando de datos no personales y por lo tanto no sujetos a esta regulación. Ahora, tu pregunta me parece interesante también porque existen excepciones en otras legislaciones, como por ejemplo en la legislación mexicana, que no se contemplan en este proyecto de ley, que se refieren al tratamiento de los datos profesionales. Si nosotros nos encontramos en un seminario y yo te entrego mi tarjeta y tú me quieres mandar un mail para hacer algún negocio, en principio, dado que yo soy una persona natural y que mi mail me identifica a mí, estás haciendo tratamiento de mis datos y por lo tanto debería requerir mi autorización, por lo menos, por ejemplo, bajo nuestra ley, escrita e informada para ello. Lo que no hace mucho sentido, en particular cuando el tratamiento se refiere solamente a datos profesionales y que se utilicen en un contexto profesional o comercial. Veamos qué otras preguntas hay. ¿Han indicado medidas de seguridad? Pregunta Mauricio. ¿Existen estándares y o criterios para la seguridad de los datos? En el webinar pasado comentábamos que existe, la regulación de la seguridad es novedosa, absolutamente novedosa. Nosotros no tenemos hoy criterios de seguridad en nuestra ley, por lo tanto, un breach de seguridad, un incumplimiento, una filtración de datos no importa el incumplimiento de una obligación legal de seguridad. En el evento que este proyecto de ley se apruebe, este proyecto de ley contiene un principio de seguridad que para nuestra interpretación es tremendamente amplio, porque señala que las empresas deben garantizar, o en el tratamiento de datos personales se deben garantizar, niveles adecuados de seguridad, dice la ley, protegiéndolos contra el tratamiento no autorizado, garantizar niveles adecuados de seguridad. Y por otro lado, respecto del deber propiamente tal de adoptar medidas de seguridad, la ley señala que se deben adoptar, dice la ley, las medidas necesarias para resguardar el cumplimiento del principio de seguridad del que recién hablábamos. Y estas medidas necesarias se considerarán necesarias considerando el estado actual de la técnica, los costos de aplicación junto con la naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento, así como la probabilidad de los riesgos y la gravedad de sus efectos en relación con el tipo de datos tratados. Así, por ejemplo, es bastante predecible que una clínica que hace tratamiento de datos sensibles, una gran clínica, sea obligada de adoptar, o esté obligada a adoptar medidas de seguridad bastante más estrictas de las que está obligado a adoptar el dueño de un almacén que tiene una base de datos de 100 clientes, que son los vecinos del lugar donde está. Por lo tanto, estas medidas de seguridad van a ser requeridas o establecidas en relación a todos estos elementos que te comentaba, los costos de aplicación, la naturaleza, el alcance y el contexto y los fines del tratamiento, la probabilidad de los riesgos, cuán grave es que estos riesgos se realicen y tengan efectos nocivos contra el titular. Vamos a responder una última pregunta porque estamos medio pasados de tiempo. ¿Se conocen mayores detalles sobre el proceso de certificación de modelos preventivos como tiempos, estándares, criterios, costos? No. La ley no establece ese nivel de detalle y es esperable que en el evento que sea aprobado de la forma en que está hoy día, sea la agencia la que haga un doble clic sobre la especificación de estas obligaciones. Y además el proyecto señala que se va a dictar un reglamento para regular estos temas técnicos. Siempre el prejuicio de que la agencia también va a ir regulando sobre la marcha. Bueno, como queremos respetar también el tiempo de todos, vamos a terminar esta última sesión. Como les comentábamos en la vez anterior también, vienen más webinars en los próximos meses. Queremos conversar con ustedes respecto de las obligaciones un poco más aterrizadas a cada industria, en particular la industria farmacéutica y regulatoria y la industria tecnológica y la industria del retail. Por lo tanto, espero que esta no sea la última vez que escuchan nuestra voz. Les recuerdo que al cerrar la sesión van a ser redirigidos a una encuesta
la que les vamos a agradecer que contesten muy sinceramente. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.